futuro. Bienvenidos a Venezuela se abre al futuro. Y ese futuro nos habla de transformación digital, de digitalización de documentos. Hoy nos acompaña Kelly Acosta, vicepresidente de Cloverfile, una empresa que ya tiene más de 35 años en gestión de documentos. Bienvenida, Kelly. Gracias por la invitación. Yo muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Kelly, ¿cuál pudiera ser los principales retos de Cloverfile ante este tema de post-pandemia o en plena pandemia? Básicamente los retos que enfrentamos en Cloverfile post-pandemia es transformarnos digitalmente, ofrecerle a nuestros clientes un servicio integral de gestión documental como lo venimos haciendo desde hace tantos años, pero ya adaptado a una realidad tecnológica, adaptado a lo que es trabajo remoto, adaptado a la necesidad de la seguridad de la información y de los datos. Se habla de que el 90% de los documentos de una empresa hoy en día son digitales. ¿Por qué tú, al frente de una corporación tan importante como Cloverfile, llamas la atención a esos empresarios a entender la importancia de digitalizar esos documentos, pero también de resguardar esos documentos? Básicamente, como bien lo dices, Carlos, el 90% ya de nuestra información es generada de manera digital y reposa de una manera electrónica, es decir, no toca el papel. Sin embargo, la legislación y todo lo que es el tema de políticas y mecanismos nos obligan a veces a tener documentos en físico. Para esto, básicamente, lo que necesitamos es hacer una transición que sea lo más limpia posible, donde no exista grandes impactos a nivel de las operaciones. Es decir, las empresas, todo lo que son nuestros clientes, lo que están buscando es digitalizar sus documentos, pero también que esto no cause un impacto o una paralización de sus operaciones en el momento de que se está implementando. Debemos inducir entonces que más que contratiempos o debilidades, el proceso de transformación trae grandes oportunidades. Háblame un poco de los beneficios que podemos tener, sobre todo en el hecho de los procesos operativos de la empresa, cómo influye la transformación digital. Exactamente. Una vez que estamos hablando ya básicamente de lo que es la digitalización de los documentos, los grandes beneficios es que tú puedas tener la información, primero que nada, de cualquier parte del mundo, incluso con acceso móvil. Actualmente se demanda o es muy demandado el hecho de que grandes empresarios o personas que son muy ocupadas necesitan tener la información en tiempo real desde su teléfono. Incluso necesitan hacer aprobaciones desde sus teléfonos y que este documento siga su flujo de trabajo. Adicionalmente a eso, tiene que tener una parametrización para nivel de perfiles. No todo el mundo tiene que tener acceso a la información. Para eso se necesitan hacer unas configuraciones donde cada persona puede realmente ver o manipular o diseñar su propio flujo de trabajo inclusive. Yo creo que es importante para todos los que nos siguen, Kelly, que me hables un poco cuáles son los principales mitos o las barreras que debemos derrumbar para aplicar procesos de digitalización en nuestras empresas y procesos de transformación digital. Bueno, básicamente uno de los primeros mitos es derrumbar el tema o la inseguridad que tenemos a ofrecer o a implementar el servicio de nube en nuestras empresas. Realmente el servicio de nube es 99% confiable. No necesitas realmente tener grandes inversiones económicas en servidores. Para eso tenemos nosotros unos servicios que se adaptan a lo que es la necesidad del cliente. La nube ofrece realmente sistemas muy seguros incluso para lo que es la recuperación de datos una vez que se hace alguna modificación. Fíjate que es muy importante, estamos hablando de que vivimos en la era de los datos, donde los datos pasan a ser incluso el capital principal de nuestras empresas. ¿Qué importancia puede tener el resguardo de esos datos? Tú como al frente de este proyecto de Cloverfile, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, básicamente, a pesar de que nosotros ahorita estamos en lo que es la tendencia de manejar toda la información de manera electrónica, la importancia que tiene esta información es que es lo que es la actividad de la empresa, las transacciones comerciales, las transacciones legales, que realmente se registran desde el inicio de las empresas que tienen muchos años
realmente, y su información nace de papel. Por eso es que no podemos simplemente decidir omitir esos documentos que nacieron en papel, sino que también lo que hacemos es ofrecerle la integración con estas nuevas herramientas para que ya puedan tener esa información de manera digital que se pueda preservar también en físico. Kelly, Cloverfy es una empresa que siempre se ha caracterizado por la innovación. Hace 35 años ustedes visionaban la importancia del proceso de almacenamiento de información. ¿Cómo ves tú ahora al frente de Cloverfy todo este proceso de digitalización de documentos? Bueno, como bien lo dices, Carlos, para nosotros siempre ha sido muy importante lo que es el proceso de innovación. En todas las áreas de cualquier empresa se necesita tener siempre en mente lo que es la innovación y adaptarse no solamente al presente, sino prepararse para el futuro. Una vez que nace Cloverfy, que nace con el resguardo de los documentos físicos, fuimos implementando lo que es el sistema de gestión documental, que el objetivo principal es mantener ciertas normas, cierta política para controlar y administrar la información de la empresa. Pudimos cubrir las necesidades en su momento. Sin embargo, como está planteado actualmente, todo lo que es el manejo y el acceso de información, efectivamente nosotros fuimos innovando, adaptándonos a esa nueva era tecnológica. Interesante, sobre todo cuando entendemos que una de las barreras para aplicar cualquier proceso de transformación digital en las empresas es precisamente que la empresa asuma el proceso de transformación digital y no se convierta en una barrera de que no se puede, eso es muy complicado o es muy costoso. Háblame un poco de esa barrera que algunas empresas dicen, bueno, yo no voy a someterme a un proceso de transformación digital porque es muy costoso, pero resulta ser que ustedes han logrado demostrar que esos procesos incluso influyen en los costos operativos de las empresas al facilitar muchos de sus procesos, ¿no? Correcto. En este sentido, a nivel de los costos, yo invitaría más bien medir cuánto es la inversión de tiempo en lo que es implementar un recurso para recuperar una información física, hacer un proceso manual o simplemente lo que es auditoría a nivel de archivos físicos. Realmente se puede llevar hasta un día, 2 días de trabajo. Tienes que invertir muchos recursos para poder cubrirlo. Cuando hablemos de automatización, todas estas tareas se pueden generar en minutos, es decir, que realmente se ahorran grandes costos a la hora de hacer una implementación de una gestión documental ya completamente digital. ¿Cuáles son los principales servicios de Cloverfy? Cloverfy tiene diversos servicios en lo que es el sistema de gestión documental. Nosotros tenemos almacenaje de documentos físicos distribuidos a nivel nacional, almacenes que están en la capacidad de almacenar estos documentos y que tienen las condiciones necesarias para el almacenaje de documentos. También ofrecemos escaneos no solamente de documentos, también de planos, de libros. Ofrecemos lo que es las configuraciones del software de gestión documental o el gestor documental, que le permite a las empresas, a través de lo que es la digitalización de los documentos, hacer la recuperación fácil de su información. También establecer flujos de trabajo dinámicos que permitan la interacción con otros sistemas operativos. Adicionalmente también tenemos lo que es el servicio de nube, que se adapta a todas las necesidades del cliente. También para nosotros es importante mantener ciertos servicios que son tradicionales. Por ejemplo, nosotros tenemos almacenaje de cintas magnéticas. Las cintas magnéticas todavía siguen siendo utilizadas en Venezuela y necesitan ciertas características para su almacenaje. Kelly, vamos a hacer una pausa y al regreso me vas a hablar de Clover como un caso de éxito de diversificación que ha permitido aperturar unidades de negocio atendiendo necesidades del mercado. Al regreso vamos a estar hablando de eso. Venezuela se abre al futuro. Ofrecemos servicios integrales en gestión documental adaptados a las necesidades de cada empresa. Organizamos e inventariamos documentación, digitalizamos documentos, libros y planos a través de las herramientas más avanzadas para la búsqueda, control y acceso de la información digital. Los archivos físicos, gracias a Cloverfy, serán resguardados en almacenes con la infraestructura adecuada y con la opción de nube más confiable del mercado. Preservamos la información porque sabemos que es valiosa, porque si es importante para ti, también es importante para nosotros. Con Cloverfy
obtienes más espacio, más tiempo y más seguridad. Venezuela se abre al futuro. Estamos de regreso y queremos hablar un poco sobre Clover como caso de éxito de diversificación. Ese proceso que permite visorar, ver oportunidades de negocio que se convierten en nuevas unidades para atender necesidades del mercado. Háblame un poco de ese proceso de diversificación, que yo diría que no es un proceso en Clover, yo lo veo como una cultura, forma parte de la cultura de Clover. Efectivamente, para nosotros ha sido siempre muy importante diversificarnos según las necesidades del mercado. Clover Internacional se conoce tradicionalmente por las mudanzas nacionales e internacionales, esa es una de nuestras grandes unidades de negocio. Sin embargo, en la actualidad Clover ofrece servicios en aduana, en transporte, en carga internacional, en almacenes, y Clover File, que ofrece todo lo que es el sistema de gestión documental integral, incluso almacenamiento en nube. Qué interesante. Leía hace poco que 3 de cada 10 empresas iban a desaparecer si no se digitalizaban. Vino la pandemia y ahora se habla que esa cifra se ha reducido, incluso se dice que 2 de cada 3 empresas que no hayan tenido un proceso de digitalización o de transformación digital van a desaparecer. ¿Cómo ves tú esta dinámica al frente de Clover File? Efectivamente, realmente nosotros tenemos que ir hacia lo que es la innovación, hacia lo que es la tendencia. No podemos seguir manejando nuestros procesos de manuales cuando tenemos una realidad tecnológica en este momento. Nosotros básicamente lo que le ofrecemos a nuestros clientes es adaptar todos nuestros servicios a sus mecanismos. Sin embargo, no solamente se necesita la intención de migrar hacia un formato paperless, que son estas oficinas sin papel. No solamente se necesita la intención, se necesita establecer lo que son sistemas y plataformas robustas que soporten todo lo que es el tráfico de información. En Venezuela se están haciendo cosas bien interesantes que van a potenciar todo lo que es el tema de la digitalización o la transformación digital, como la facturación electrónica, como lo que son documentos inteligentes a través de tecnologías blockchain o las firmas digitales. Nosotros en Cloverfy nos adaptamos al presente del país, pero también nos estamos preparando para el futuro de Venezuela. ¿Cómo ves tú como vicepresidenta de Cloverfy a Venezuela en comparación con la región en todos estos procesos? Háblame un poco sobre cómo va a ser ese proceso de facturación digital, firmas digitales, etcétera. ¿Cómo nos ves? Siempre y cuando todo lo que es la parte de las leyes y las políticas nos permitan realmente hacerlo, yo pienso que Venezuela podría ser en muy corto tiempo realmente un ejemplo en la región de todo lo que es el tema de digitalización. Pero eso va a depender también de que cada uno de nosotros desde nuestras empresas comiencen a impulsar el cambio. Pienso que empresas como Cloverfy van a ser aliados de todo este proceso de transformación digital que vamos a vivir, ¿no? Y que es indetenible, ¿cierto, Kelly? Efectivamente, nosotros realmente no podemos volver al pasado. Incluso la pandemia, como lo habías mencionado anteriormente, fue como una punta para impulsar mucho más todo lo que es el proceso de digitalización, todo lo que es el acceso a la información de manera tecnológica. Eso es bien importante resaltar. Nosotros básicamente tenemos que entender también que igualmente, si tú tengas la información de manera inmediata a través de un teléfono móvil, esto no quiere decir que la información sea más vulnerable como tal. Kelly, ¿el uso del papel será suprimido en su totalidad en Venezuela? ¿Hacia allá vamos? Es muy difícil hacerlo a corto plazo. Para sustituir lo que son los archivos físicos se necesita mucho más que simplemente la intención de migrar a formatos paperless en la oficina. Se necesita la adaptación y la revisión de muchas leyes en la materia, de las políticas y la adaptación de toda esta cultura dentro de nuestro país. En Venezuela se están haciendo cosas muy interesantes que van a potenciar esta tendencia, como es la firma digital, la facturación electrónica, todo lo que son los documentos inteligentes con tecnologías como blockchain. Considero que a mediano plazo pueda ser reducido, pero no completamente suprimido. Interesante, pero sobre todo entender que a pesar de todo, Venezuela ocupa un puesto privilegiado en toda la región en estos procesos.
mientras vamos a otros países y quizás todavía tenemos que llenar una planilla en el banco, ya hoy en día hay procesos que se han digitalizado muchísimo, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando hablamos ya de todo lo que es un entorno digital, tenemos que prepararnos también para establecer lo que son sistemas y plataformas robustas que soporten todo lo que es la transferencia de datos como tal. Sin embargo, como bien lo dices, Venezuela realmente se ha adaptado muy bien. En Venezuela nos hemos adaptado a todos estos procesos y a todos estos obstáculos y los hemos convertido en oportunidades. Es por ello que realmente nosotros, a pesar de todo, estamos bien posicionados a nivel de digitalización. Kelly, ¿es posible perder la información una vez digitalizada? Es realmente casi imposible. La única manera que tú pierdas la información una vez que es digitalizada y subida en la nube es que pierdas las credenciales como tal, para que no te permita el acceso. El sistema que nosotros proveemos a nivel de nube te permite hacer la recuperación incluso de versiones, es decir, una vez que haces una modificación y puedas tener alguna necesidad de recuperarla, la puedes hacer incluso hasta días después de haber hecho el cambio. Bueno, muchísimas gracias, Kelly, por habernos acompañado en Venezuela Se Abre al Futuro, y a todos ustedes atentos a nuestras redes sociales porque traemos muchísima información sobre el proceso de transformación digital, y en las pantallas están viendo las coordenadas de Cloverfy. Gracias, Kelly. Gracias, Carlos. Revista Explosión Creativa. No te quedes por fuera, participa ya. Venezuela se abre al futuro. EXCTV Management, el canal de las buenas ideas.